Hola, querido Palomar, gusto estar aquí. Cris, Dani, Erika, qué gusto nuevamente coincidir en este cuarto capítulo de esta temporada, donde, bueno, la parte de comunicación ha dado mucho, 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 mucho para poder compartir. Y el día de hoy la pregunta es, ¿escuchas lo que el otro no dice? Chan, Ahí chan. está. ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Qué piensas, queridas Palomas? Ay, empiezo. Eh, Ya deberíamos de tener un botón así para ¡ting! el próximo año. Escuchas lo que el otro no dice. Tengo una experiencia en orientación con una orientada que vino por un tema específico que decía, Dani, no me pasa nada en la vida, no me pasan cosas buenas. Decía, no me pasa nada, o sea, ¿por qué no me pasan cosas buenas, no? Entonces dije, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando. Estaba diciendo algo, pero no estaba diciendo realmente lo que estaba pasando. Entonces, estuvimos ahí conversando y yo tratando de esto de lo que es la escucha activa, que es un ejercicio muy profundo. Estuvimos ahí alrededor de 2 horas en un principio, hasta que en un momento dije, bueno, ya descarté todas las posibilidades que tenía de escuchar, a ver qué era lo que decía, más allá de lo que decía, ¿sí? Y no había manera. Entonces ahí surgió lo que es mis talentos como profesional, no sé si es profesional, pero es un talento que tengo, que es poder ver un poco más allá de lo que la gente dice, ¿sí? Que tiene que ver con la energía. Entonces, ahí dije, a ver, voy a verte, Laura, porque tengo esto desarrollado de poder ver el aura de las personas. Y digo, ¿qué pasa? Le pregunto a la persona, pasa, no puedo ver tu aura. ¿Qué está pasando? ¿No? Y a partir de ahí empezamos a realmente a ver todo lo que realmente le estaba pasando. ¿Sí? Había un bloqueo, ¿sí? Pero desde los bloqueos, bueno, Cris lo sabe perfectamente, ¿no? Que como terapeuta, que lo ve desde ese lugar, pero también se pueden ver desde este lugar, desde la energía, y empezamos a trabajar este tema de bloqueos. Entonces, esta persona resulta que es un profesional de la medicina. eh, en pandemia, ustedes saben muy bien que se cubrían como astronautas, ¿verdad? Entonces, eso quedó en su inconsciente, el estar protegiéndose, ¿sí? Quedó en el inconsciente. Entonces empezamos a trabajar, a abrirse, a quitarse ese traje que ya la pandemia había pasado. Empezamos a trabajar desde el inconsciente hasta esta persona, empezar a abrirse a la posibilidad de que sí le pasaran cosas buenas, a transitar ese miedo, ¿no? Entonces, eh, escuchamos lo que el otro nos dice, es un trabajo muy arduo, hay que estudiar mucho sobre la comunicación no verbal, pero la no verbal no desde lo que podemos ver, sino también desde lo que no podemos ver, sí de lo que podemos sentir, que podemos sentir a través de la empatía y a través de, como hablamos en otro capítulo, de la intuición y demás. Entonces, yo creo que esto es un tema muy profundo y para estudiarlo y mucho. Es que yo creo que justo, Dani, y estaba yo pensando qué es lo que te falta a lo mejor de lo que no te dice, o sea, para poderlo detectar, justo es observación e intuición, ¿no? Porque observación, al final, yo por ejemplo no me considero una persona muy, muy observadora, entonces es algo como que he ido desarrollando, pero pequeños gestos, hasta la respiración, ¿no? Cuando la persona contiene la respiración, a lo mejor cuando le hace alguna pregunta, pues son cosas que puedes observar, ¿no? Y la otra, pues sí, o sea, educar tu intuición y confiar más en ella de lo que a veces, si tú estás percibiendo algo que no es, hay algo ahí, ¿no? Y me ha pasado a veces, ¿no? Que tú dices,
quizá estoy prejuiciando y estoy pensando que esta persona no es honesta, cuando en realidad con el tiempo te da un poco la razón de que había algo que a lo mejor no confiabas, ¿no? Entonces, es como seguir confiando o seguir confiando en tus sentido, en tu intuición, en tus sentimientos, en tus percepciones, ¿no? Porque a veces te dan mucha información. Muchísima información. Yo me quedo pensando también en, o sea, nos han enseñado mucho, y es algo que todos los días repito, nos han enseñado mucho a escuchar nuestra lógica racional. Y está perfecto, o sea, nos ayuda mucho a tener discernimiento, a decir esto o esto, me explico, o sea, es como, ese es el cadenero de que esto pasa o no, esto no pasa. Pero lo que realmente hace que tú puedas conectar o incluso tomar decisiones es a un nivel más profundo, que a veces no nos han enseñado, que todos tenemos la capacidad, pero en el camino de desarrollar lo otro se nos fue perdiendo el foco de la intuición. Entonces, por ejemplo, algo muy simple para saber cómo estar en conexión con el cuerpo es hacer preguntas de sí, no al cuerpo. O sea, no sé si han escuchado estos ejercicios de kinesiología. O sea, tú le dices a tu cuerpo, dame un sí, generalmente, por ejemplo, puede estar parada, y es, dame un sí, y generalmente el sí es para adelante, y dame un no, y el no es para atrás. Entonces, con estos ejercicios, o es un testeo muy simple que te ayuda a estar en contacto con lo que para tu cuerpo es positivo y lo que para tu cuerpo es negativo. Y eso te pone en una sintonía distinta a la mente lógica y racional para poder tener respuestas, ¿no? Entonces hay muchas técnicas, digo, hablando de lo que no se dice, pero también creo que es importante a veces dar herramientas o recursos o incluso el hablar de estos temas para decirle a las personas, o sea, hay personas que a lo mejor ya nacieron, yo lo veo así, es como la estación de radio, hay personas que ya nacieron con el radio conectado, pero todos tenemos la estación de radio y todos podemos utilizarlo. Entonces, hay personas que a lo mejor es más fácil de decir, ah, ya me conecto y rápido, pero hay cosas que son simples también de hacer y que te van a ayudar a poder tener esta parte de lo que no se dice y tener la certeza de que tú puedes escuchar también lo que no se dice. Entonces, también busquen herramientas. O sea, les recomiendo muchísimo buscar herramientas. Por eso también es muy importante a lo mejor meditar o hacer contemplación cuando te quedas viendo un paisaje, o sea, te llega información, pero a veces lo que decimos, ay, no, no, estoy loca. Ay, y la palabra típica o frase típica que cuando se cachen diciendo esto, digan, es mi intuición, Chris dijo que eso era mi intuición, es cuando dicen, no sé si tenga que ver, y digo, sí, Pero tiene que sí, ver, ¿no? Es lo que Jung decía, la sincronicidad, o sea, cuando tú, no sé, por ejemplo, yo lo tengo clarísimo, cuando me ha pasado incluso hasta cosas que he estudiado, o sea, que escucho la palabra y luego alguien más llega y me dice lo mismo y luego digo, tengo que ir a ese lugar. ¿Por qué? Porque llevan 3 personas que me dicen lo mismo en un periodo de menos de una semana, entonces necesito tener esa información. Mi cuerpo, mi intuición, mi inercia, mi yo superior o como le quieras llamar, mis ángeles, mis guías, o sea, cada quien le pone el concepto que le alcanza su mente lógica y racional ponerle, pero hazle caso. Porque más allá de lo que el otro no te dice, también está esta parte de lo que tú no te alcanzas a ver o no te alcanzas a decir a ti mismo. Y el Claro. tener una herramienta que te ayude a estar conectado con tu cuerpo, con tu forma de sensaciones o sentir, es importante para tener más claridad y certeza a la hora de tomar decisiones, ¿no? Oye, y tomando esto que nos acabas de decir, de las herramientas que necesitamos, creo que también parte de lo que comparto siempre es que cuando estamos en una conversación, en una plática, qué importante, si bien es cierto, es el lenguaje, también identificar la emocionalidad con la que te está hablando el otro y la corporalidad que te está diciendo el otro, porque yo te puedo decir, siempre es el ejemplo que les pongo, te puedo decir, te amo, o sea, yo dije te amo, ¡Ay, qué pero animado! mejor no me ames, ¿no? O sea, bajo lo que la emocionalidad y la corporalidad que me estás diciendo, no me ames, ¿no? O hay que conectar esa emoción con la corporalidad y con el lenguaje para que justamente sea real y sea honesto, o sea, que verdaderamente yo lo crea, porque yo estoy observando y escuchando otra cosa, más allá de las palabras que me estás diciendo.
Y entonces el estar para el otro en una conversación a través de la corporalidad, de la emocionalidad y del lenguaje, también hay algo bien importante, el estar presente. Y el estar presente es que estoy aquí al 100% para ti, no estoy pensando en que la hamburguesa ya se van a quemar los frijoles, en que qué tengo que hacer después de esto, es estar presente. Y no sabemos estar presente porque siempre estamos queriendo quiero estar aquí, pero cuando estoy aquí quiero estar allá en otro lugar y cuando estoy en otro lugar yo quiero regresar acá. Entonces, qué importante es vivir el presente es estar aquí y ahora. Y lo hemos escuchado muchísimo y nos los han dicho al cansancio, pero honestamente, y Palomar, aquí les hago la pregunta a nuestro público conocedor, ¿verdaderamente estamos presentes? ¿Cuánto tiempo de nuestro día estamos verdaderamente en nuestro presente? No estamos en el pasado, tampoco estamos futureando, estamos aquí presentes. Y cuando estamos tratando de compartir desde la honestidad y desde lo genuino, bueno, enlaza corporalidad, emocionalidad y lenguaje, que se escuche coherente lo que estás viviendo en todo el contexto. Entonces, qué importante, todo el mundo habla y les digo, sí, todo el mundo hablamos, pero pocas personas podemos tener una conversación, porque una conversación es convertir y llegar a algo, a tener una distinción, algo diferente con lo que empezaste. Entonces, es un gran tema y son competencias a desarrollar, son habilidades, sí, profesionales, pero son habilidades de vida, o sea, son habilidades de vida. La comunicación, creo yo, es la primera competencia de vida del ser humano, porque si no nos comunicamos adecuadamente, ¿cómo vamos transmitiendo el mensaje y cómo vamos dejando legado y cómo vamos dejando huellas para los demás? Entonces, se me hace bien importante ese tema. Yo estaba pensando esto mientras hablabas esto del estado presente, ¿no? ¿Cuánto podemos estar en el estado presente? No mucho tiempo, porque el pararte en el estado presente ya no es lo que el otro, qué tanto escucho de lo que el otro no quiere decir, sino que tanto no quiero escuchar de lo que los otros me están diciendo. Pararte en ese estado presente es escuchar eso que yo no me estoy queriendo decir o escuchar. Entonces, es ahí donde le rehuimos a pararnos en ese estado presente. Pero cuando empezamos a transitarlo, empezamos poco a poco a perder el miedo y después decimos, wow, qué maravilloso que es, ¿no? Puedo jugar al juego de la vida parándome en el estado presente cada vez que necesito una respuesta y después, bueno, vivo la vida como la vivo, pero el tema es ese, ¿no? Esto del estado presente y que esto de tampoco quiero escuchar lo que el otro tiene para decirme. Es bastante complejo, sí, en eso coincido. Yo quiero retomar lo que decías, Gaby, de la coherencia, porque tienes razón, o sea, a veces estás hablando con alguien y lo que te dice no coincide con a lo mejor su actitud o su comportamiento, ¿no? Pero también entonces, qué tan importante es que tú preguntes, ¿no? Porque a lo mejor te quedas con que, me dijo te amo y pues, no me hacía check lo físico con lo que dice, pero ya no pregunto, pero ya no como que empiezo a tratar de abrir más caminos, ¿no? Porque a lo mejor el otro es más bien la dificultad para expresarse, no es tanto que no quiera, sino que le cuesta trabajo y necesita de ti para justo hacer esta conversación y no solo esta habla individual, ¿no? Entonces, también tú que te atrevas a preguntar o a confirmar lo que en teoría estás viendo, ¿no? A ver si te hace check, porque a lo mejor también tú traes tu propio juicio, tu propia percepción. Claro, por eso decía que son competencias para desarrollar, que son competencias de vida, ¿no? Y entre ellas está el preguntar, el que, a ver, quiero confirmar esto, ¿no? Porque justamente en nuestra conversación vienen mis creencias, vienen mis juicios, vienen mis prejuicios, vienen todas estas cosas que traigo yo arrastrando para bien o para mal. Entonces, el que pueda atreverme, porque también muchas veces quedamos creo que en eso, en que no me atrevo a preguntar por no incomodar, por no hacer lo que tú quieras, simplemente no me atrevo a preguntar y se queda en el limbo esa información porque entre lo que, como decía Dani al principio, ¿no? Entre lo que él dijo, entre lo que quiso, lo que yo quise entender, lo que me quiso transmitir, lo que yo quise, bueno, o sea, es un mundo. Entonces, qué importante es desarrollar las habilidades, estas competencias
para podernos comunicar. Y claro, una de las cosas importantes es la pregunta, que se nos quite el miedo a preguntar, que yo creo que mucho es, y creo que sin temor a equivocarme, al menos de lo que a mí me ha tocado trabajar con las personas en la parte empresarial eh, y como coach, es que nos da miedo preguntar. Preferimos quedarnos con la duda para que no hablen mal de mí, no piensen que soy tonta, no piensen que no te estoy poniendo atención, a preguntar, ¿no? Entonces, salirnos también de esa caja sería bien importante y se vuelve una competencia de vida. No sé. Palomas, ¿cuál es la pregunta? Ese es nuestro lema, ¿no? Es que estamos en el tema de lo que el otro no dice o lo que no se dice. Y sí, obviamente una forma de entender lo que el otro no dice es preguntar para que me lo diga. ¿No? O sea, sería como muy lógico, usando la lógica, ¿no? Pero a veces hay cosas que no puedes preguntar, no sé, es porque a lo mejor el protocolo es no preguntar o porque es una persona que está en una situación de autoridad, o sea, en una postura de autoridad y no puedes preguntar. O sea, hay muchas cosas pasando en el inter. O sea, lo increíble sería que todos fuéramos lo 100% asertivos y 100% estar en el tiempo presente, e incluso estar en esta escucha activa de recibir el mensaje para luego ya pensar que voy a responder, no nada más estar escuchando para responder. Entonces, o sea, eso sería como lo ideal o lo idóneo. Pero en el inter también hay cosas que podemos desarrollar o utilizar para ir desarrollando estos momentos de asertividad. No sé si me estoy dando a entender. O sea, a veces cuando no te alcanza como para, bueno, a ver, esto me lo estás diciendo, ¿por qué? Entonces es como esta parte de rebotarlo contigo mismo, con tu intuición o con estas herramientas de, por ejemplo, me cuesta mucho trabajo estar en el tiempo presente porque todo el tiempo ando haciendo mil cosas. Bueno, entonces voy a buscar un espacio, aunque sea 5 minutos o 10 minutos, de practicar estar en el tiempo presente. Que si se quema la olla de los frijoles, que si me habla por teléfono, no pasa nada, el mundo sigue rodando, pero yo tengo que practicar, aunque sea 5 minutos, de estar conmigo misma, en el tiempo presente, estar viendo el techo si quiero, o sea, pero es algo que me va a dar una fortaleza para cuando esté fuera de ese contexto, en una situación en la que tenga que tener una escucha más activa o que tenga que tener una concentración más focalizada o algo así, me va a ayudar porque ya lo practiqué antes. No sé si están de acuerdo conmigo, o sea, esta parte de las competencias que hablábamos también es importante, o sea, desde algo tan básico como, pues yo creo que nunca nos han enseñado a tener una comunicación efectiva, o sea, en la escuela no te dan comunicación efectiva 1, 2 y 3. Sin embargo, pues, lo que distingue a los seres humanos de otras razas, de animales, es que hay una comunicación verbal. Entonces, qué importante es cómo voy a entregar el mensaje o cómo voy a solicitar algo. Eso es algo que no lo aprendemos con el ejemplo. Y a lo mejor vas diciendo, mira, me encantó cómo esta persona llegó y me preguntó y no me dijo. Entonces, eso déjame lo anoto y eso es algo que me dio una buena respuesta. Pero es En más el como, mejor de los casos, Cris. ajá. O sea, el ensayo y error te cuesta muchas lágrimas y muchos dolores de cabeza. Entonces, mi punto es que también puedes prepararte o escuchar audiolibros o este tema de, si no te lo están dando, pues busca personas o un modelo a seguir, alguien que te guste cómo se comunica o cómo te hace sentir en confianza. Antes de decirte algo, te pregunta. Y eso es abrir un canal de comunicación o darte opciones y no suponer lo que tú vas a decir. Entonces, o sea, qué importante es, si eso es algo que nos distingue y que está coloreando nuestra realidad y el tipo de relaciones que vamos a tener con las personas cercanas y con las personas que están en nuestro entorno, darte permiso y darte el tiempo también de desarrollarlo, porque nadie nació sabiendo comunicarse. Ay, Es más, nos tuvieron que decir desde la A y la B dice va, la M y la A es ma. O sea, a ese nivel de cero venimos, ¿me explico? Entonces, hacerte experto en comunicar también es una ciencia y verlo también como eso, sí es algo súper importante, ¿no? y es de Sí, toda la vida, ¿estás de acuerdo? Porque no es lo mismo cómo nos comunicamos cuando estamos chavos, cuando Claro. tienes, o sea,
la comunicación va también Modificar. va madurando de alguna manera, por así decirlo, en el buen sentido de que con el tránsito, pues te vas dando cuenta en qué momentos vas a poder, porque ya entiendes más que son importantes los contextos donde puedo preguntar, donde es el momento justo para preguntar o me tengo que esperar y reservar un momento para después para poder preguntar, porque sería sumamente imprudente que hiciera la pregunta en este momento, aunque tenga la duda, sería muy imprudente, necesito que, porque la situación de la emocionalidad no está así. Es una cuestión también la comunicación de la madurez. A mí me encanta, no sé si a ustedes les pasa de repente hablar con personas que ya mayores, pero que además son sumamente sabias, yo les digo sabias en el sentido de que han leído muchísimo, obviamente tienen una expertise de vida y tienen una mesura para hablar, que yo digo, wow, yo aspiro un día así, a hablar con esa cadencia, con esa coherencia, con esa emocionalidad que te lo da justamente la vida, el conocimiento, pero esas competencias que, como nos dice Cris, son competencias que hay que trabajarlas todos los días, porque si bien es cierto, muchas veces tenemos situaciones muy incómodas o situaciones que se vuelven problemáticas justamente porque no sabemos comunicar y no podemos entender cómo se comunican los otros y no nos atrevemos. Y eso nos causa mucha frustración, empezando por nosotros, que no nos damos a entender que, ¿cómo me explico? ¿Cómo les hago entender a los demás? ¿No? Porque no sabemos expresarnos. Entonces es una competencia que necesitamos desarrollar todos los días y como bien dicen aquí mis compañeras, querido Palomar, hay muchas herramientas para poder desarrollar. Busquemos esos ejemplos y esos mentores a los cuales quisiéramos mínimamente tener como referencia para poderlos adaptar a nosotros y que no sean de utilidad, ¿no? Y la otra parte nada más, o sea, es qué tanto también le estoy metiendo mi cabecita, o sea, es a nivel de, o sea, si yo lo que estoy comunicando es mi mundo interno o mi pensar, ¿qué estoy escuchando? ¿Qué estoy leyendo? ¿A quién estoy escuchando? Porque eso es de lo que vas a hablar. O sea, también el tema de lo que yo voy a comunicar es lo que sé. Por eso también te dicen que es más padre cuando tú escuchas que cuando hablas, porque cuando escuchas estás recibiendo información, estás aprendiendo. Pero entonces también, ¿en dónde estoy sintonizando mi antena de radio? O sea, ¿qué es lo que estoy viendo? Porque eso también hace que mi comunicación sea distinta y mi forma de comunicarlo también, porque también te haces cuántas palabras no, pues tan solo, por ejemplo, aquí zona geográfica, o sea, hay palabras que en Argentina, en México no sabemos qué significa y viceversa, ¿me explico? Igual con tu grupo de amigos y el nivel o el grado de comunicación que vas a tener, ¿no? Claro. Ya, perdón, Dani, te interrumpí. No, no. Cuán interesante me resultó este capítulo de esta temporada, cerrando la temporada de comunicación, eh, porque fuimos más profundo todavía, ¿sí? Fuimos al sentir, fuimos a la intuición, fuimos al espíritu, porque lo que tiene que ver también la intuición y todo eso tiene que ver con eso, fuimos a la energía, fuimos a ver la comunicación de una manera más integral, ¿sí? No solo lo que es verbal y las formas de comunicarse, no sé, radio, televisión, demás, ¿no? No fuimos a eso solamente, sino que fuimos profundamente y que también resulta ser que es muy necesario la meditación, como bien decía Chris. Entonces, eh, resulta ser que eso hace unos años atrás era impensado, ¿sí? Era impensado. De hecho, a mí me han enviado a lavar los platos más de una vez cada vez que eso hablaba de meditación, ¿sí? Para andar a lavar los platos, literal, ¿sí? Entonces, el tema es esto, y mucho menos hablar de integrar la meditación, esos 5 minutos de meditación, en lo empresarial, en lo corporativo, en todo eso, ¿no? Y que es necesario porque estamos viviendo en un mundo donde está sobresaturado de información, ¿sí? Entonces tenemos que ir hacia la esencia, hacia lo que no debiéramos haber abandonado, que son esos minutos con uno mismo, ¿sí?
Me pasó una vez estando en una reunión donde había mucha gente, había mucho ruido y en un momento sentí cansancio mental, como comenté en nuestros capítulos, siendo altamente sensible, nos afecta mucho más toda esa situación. Entonces, pero yo ya conozco mis propias herramientas, entonces me retiré un poco de lo que es el mundanal ruido, pero sin dejar de estar ahí mismo. Me senté conmigo misma y ahí empecé a tranquilizarme, a simplemente observar y nada más y a estar conmigo misma. Hasta que alguien se me acercó y me dice, no, Dani, ¿cómo vas a estar sola? Me quería incorporar, ¿no? Hasta que le expliqué lo que sucede. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que también aprender a comunicar que existe también estas formas, porque no todos lo saben, ¿sí? No todos lo saben. Entonces, cuán importante me resultó esta filosofada, Palomas, eh, porque fuimos un poco más profundo aún de todo lo profundo que venimos hace muchos capítulos, desde entrada. ¿Qué les parece? Yo ahorita Gracias. estaba pensando nada más. Justo Dani decía de un tema como más profundo y también pensaba en el tema del exceso de comunicación en redes sociales y que ya lo habíamos dicho en algún capítulo, ¿no? De que tampoco te creas todo lo que te dicen, ¿no? Al final hay algo del otro que no te está diciendo de una historia muy mágica, de mucho éxito, que lo que no te dice es también lo que a lo mejor hay detrás o que no está en realidad, ¿no? Entonces también como con cierto escepticismo, sí apertura, sí como mucha atención plena, intuición, pero también con cierto escepticismo y trata de siempre de escuchar más allá de lo que realmente estás viendo o te están diciendo, ¿no? Y Exacto. Cristina, para cerrar, Yo lo que creo que para mí algo fundamental en este tema de lo que no se dice es rebotarlo contigo mismo. O sea, de entrada es como darte esos espacios para poder estar en contacto con lo que no te dices a ti mismo y eso te va a ayudar a tener una brújula más precisa o más certera cuando ves que alguien no está siendo congruente consigo mismo. Pero todo parte de ti y de darte esos espacios y de practicar, practicar y practicar, porque eso te va a ayudar a ir dando pasos como más firmes y saber que tu intuición también es un superpoder que puedes irlo afinando y desarrollar. claro. Y finalmente yo me quedo en que queremos ser entendidos por los demás cuando nosotros de repente no nos entendemos. Y para podernos entender, pues hay que escucharnos verdaderamente y de repente no nos queremos escuchar. De repente es más fácil seguir escuchando el ruido exterior que voltearte un momentito porque es incómodo en ocasiones y a veces no es muy bonito lo que nos tenemos que decir, pero es necesario para crecer. Así que tengamos esos espacios para escucharnos, para poder mínimamente y lo más importante, entendernos primeramente nosotros para poder expresar lo que queremos decirle al otro. Así que, Palomar, muchísimas gracias por haber estado el día Perdón, de hoy. pero ahora mi mensaje, permiso, permiso. Perdón, Dani, pensé que ya iba cerrado. Discúlpame, adelante. Me quedó a mí, perdón, pero me quedó a mí decir, más que nada el mensaje, más que para este capítulo, para el cierre de todo de la serie de comunicación, eh, tom- eh, trabajemos nuestra dignidad, ¿sí? Que nuestra comunicación sea de manera digna, ¿sí? Responsable y con respeto. Trabajemos nuestra dignidad. Y voy a decir una última frase que dice siempre aquí una diva de la televisión. Como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan y si te ven bien, te contratan. Entonces, eso tiene que ver con la comunicación, cómo nos mostramos nosotros más allá de lo que nos esté pasando y más allá de lo que no estemos diciendo, pero llevémoslo con dignidad. Muchas Ahora gracias. sí, Gracias, Dani y Palomar. Nos vemos dentro de 8 días no se lo pueden perder, no se pueden perder ese capítulo, por favor. Tenemos una una gran invitada. Así que muchas gracias y comuniquémonos muy bien. Nos vemos dentro de 8 días. Gracias, Paloma. Gracias. Bye. gracias. Bye. Bye.